despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Estamos en este espacio que se llama Un mensaje con propósito, y aquí estamos buscando de Dios, o más bien permitiendo que Dios entre en nuestras vidas, dándole ese espacio que Él está buscando llenar en nuestras vidas, y nosotros somos los que Él le esquivamos. Pero yo sé que si Dios le ha tenido a usted en este tiempo, es para bendición de su vida. Así que vamos a orar y le damos gracias a Dios en esta noche de esta transmisión. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos acercas a un tiempo donde buscamos de ti, Señor. Queremos conocer de ti, queremos acercarnos a ti, queremos que tu propósito de reconciliarnos contigo sea, Señor, una realidad a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la enseñanza de tu palabra en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesucristo es mi Señor. Es la razón de ser de la Iglesia de Cristo. Cuando se predicó el Evangelio, se predicó en el siglo I, la predicación apostólica fue: Jesucristo es el Señor y Jesucristo es mi Señor. Es el motivo de esta predicación. Bien, quiero comenzar con una breve pregunta hablando acerca de cuál es el propósito de la Biblia. Porque a veces nos podemos acercar a la Biblia, pero ¿cuál es el propósito que Dios le dio a su palabra? Bien, y voy a mencionar dos propósitos específicos, o un propósito conjunto, en conjunto específico, desglosado en dos renglones. El primero, en dos ideas: dar a conocer. La Biblia es el medio por el cual Dios da a conocer el plan de salvación que Él estableció para la humanidad. Bien, y la segunda parte, que tiene que ver, relacionada con la primera, es dar a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador, como mi Señor, como mi Salvador. Bien, y vamos a la palabra. Y en la palabra vamos a encontrar una conversación entre los discípulos y el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículos 7 al 9, dice así: Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y yo creo que esa pregunta la iglesia nos la tenemos que hacer. ¿Hace cuánto estamos asistiendo a la iglesia? ¿Hace cuánto estamos buscando de Dios? Pero verdaderamente conocemos a nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente le conocemos a Él. Si el propósito de la Biblia es dar a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador, verdaderamente buscamos eso de Dios, o nos estamos alineando a ese buen propósito de Dios, o para qué utilizamos la palabra de Dios. Podemos preguntarnos. Bien, tenemos la palabra de Dios, pero ¿para qué usamos la Biblia? Vamos a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, la iglesia tradicional católica romana la usa, la mantiene abierta en el Salmo 91 y dicen que es para que les vaya bien y su hogar esté bendecido, ¿sí? Los simpatizantes del cristianismo la usan para la práctica de la bibliomancia, es decir, a algunas personas que pueden ir a congregaciones cristianas y les gusta coger la Biblia y decir: ay, que me vaya bien, y cogen la Biblia y la hablan así, y entonces empiezan a buscar a ver si les va a ir bien, si van a conseguir trabajo, si les van a quitar un problema de encima, ¿sí? Y eso se le llama bibliomancia, ¿sí? Hay otra palabra muy parecida que es la cartomancia, que es cuando la gente va a que les lean las cartas y buscan que las cartas les digan si les va a ir bien, o esperan que las cartas les digan que les va a ir bien, ¿sí? La bibliomancia es casi lo mismo, es coger la Biblia para buscar que Dios entonces lo prospere, lo bendiga de todo, ¿sí? Pero nos desalineamos del propósito principal, que es ¿cuál?
conocer el plan de salvación de Dios y conocer a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Bien, entonces la gente va a buscar que le lean el tabaco, que le lean el concho del chocolate, el concho del tinto, buscando siempre una respuesta a sus situaciones personales, pero nos olvidamos de lo macro, nos olvidamos que Dios tiene un plan eterno y que nos lo da a conocer a nosotros por medio de su palabra. Entonces, ¿para qué utilizamos la palabra de Dios? Para su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dar a conocer su plan de salvación. ¿Para quién? Para nosotros, y dar a conocer a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. También, obviamente, darse a conocer, porque quien conoce a Cristo, ¿conoce a quién? Al Padre, lo acabamos de leer. Bien, vamos a hablar un poco acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan del camino de Emaús? Que el Señor Jesucristo se le apareció a 2 discípulos y ellos no le reconocieron, y empezó Jesús a decirles, a hablarles por medio de las Escrituras, porque todo lo que había pasado tenía que haber pasado, y dicen los discípulos que sus corazones que ardían con fuego en sus corazones cuando escuchaban las palabras de Cristo. Entonces vamos a hablar de Jesús, Jesucristo mi Señor. Bien, vamos a presentar a Jesús como el Dios preexistente y como el Dios creador. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el pasaje más paralelo o más cercano, más atado a este primer versículo de Génesis, el primer versículo de toda la Biblia, es el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 y 3. Y dice: en el principio era el Verbo, en el mismo principio, en el antes de todas las cosas existía Dios. Sí, existía el Verbo, y en el versículo 14, si lo leemos, dice que y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando propiamente de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando en Juan capítulo 1 hablan de el Verbo, está hablando directamente de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo mi Señor. Y dice: el Verbo estaba en el principio, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que ya estaba, hay una preexistencia. Jesús no empezó a existir cuando hace 2000 años en Jerusalén, Él ya existía desde antes. Sencillamente fue que hace 2000 años se hizo hombre y vino a cumplir el plan de salvación para la humanidad. Versículo 3 del Evangelio de Juan dice: y todas las cosas por Él fueron ¿qué? Creadas, y sin Él nada de lo que ha sido creado, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, aquí este versículo 3 nos manda otra vez al versículo 1 de Génesis, donde dice: en el principio creó Dios. Entonces, el Señor Jesucristo tiene dos particularidades, hablando entre Génesis y Juan en estos versículos. Primero, antes de todos los tiempos, Él ya existía con el Padre, ¿sí? Y antes de todos los tiempos, Él diseñó la creación. Y Él diseñó también el plan de salvación. Y todo lo que ha sido hecho, fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús es el autor de la creación juntamente con Dios el Padre. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 5. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en esta oración antes de ir a entregarse en su obra en la cruz. Juan capítulo 17 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo acá? Que antes que el mundo fuese, el Señor Jesucristo compartía la gloria de Dios en los cielos altísimos junto con Dios el Padre, y sino que decidió Jesús, en obediencia al Padre, descender a este mundo caído para buscar a nosotros en nuestros pecados y en nuestros delitos para darnos vida. Bien, y dice: yo quiero volver yo quiero volver a ti, es lo que está diciendo el Señor Jesús en esta oración. Yo estaba contigo, me hice hombre y ahora quiero volver a ti. Bien, eso es lo que estaba clamando el Señor Jesucristo, y se cumplió en la resurrección y en la ascensión. Cuando el Señor Jesús completó su obra de la cruz, su obra expiatoria por nosotros, fue resucitado con poder, dando a entender a todo el mundo que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, y ascendió a los cielos a recibir esa gloria,
¿sí? Como dice Filipenses capítulo 2, ¿sí? Que dice que le ha sido dado un nombre que es por sobre todo nombre, y que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Vamos a la epístola de Pablo a los Colosenses, donde capítulo 1, donde también habla acerca de la preexistencia y muestra a Jesús como creador. Capítulo 1 de la epístola de Colosenses, versículos 16 al 17. Dice así: porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces el apóstol Pablo vio lo mismo que vio Moisés en el Génesis, que vio el apóstol Juan en la epístola, y vio aquí el apóstol Pablo, ve a Cristo desde los principios de los siglos, desde antes de la creación, lo ve a través de la revelación del Espíritu Santo, y esa revelación queda en las Escrituras para que nosotros comprendamos quién verdaderamente fue el que vino a este mundo, quién fue el que verdaderamente impactó esta tierra y partió la historia de la humanidad y la historia de cada individuo a la cual la huella de Dios le ha tocado por medio del Evangelio, ¿sí? En este mundo vemos que la gente se refiere a Cristo de muchas maneras. Vemos, por ejemplo, que la gente dice que fue un buen maestro de moral, o que Dan Brown en su película de Hollywood, o bueno, en la novela que llevaron a película, El Código Da Vinci, dice que él fue un adúltero porque tuvo una familia fuera del matrimonio, fuera de un matrimonio, mejor dicho, le inventaron ahí de todo. O en el Corán, o la mujer samaritana al ver a Jesús no le reconoció bien y dijo: tú como que eres un profeta. Y los musulmanes tienen como esa misma perspectiva de Jesús acerca de que Jesús es un profeta. No, señores, la escritura que revela quién es el Hijo de Dios verdaderamente nos muestra que Jesucristo es el mismo Dios que creó todo cuanto existe, y sin él nada de lo que existe puede existir. Ese Dios todopoderoso se hizo carne y le conocemos como Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, lo maravilloso del mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de Dios para la humanidad, es que Jesús se hizo hombre, y todo cuanto existe, cielos, galaxias, átomos, así como dice aquí, tronos, invisibles, visibles, potestades, todo fue creado por él y para él. Y ese Dios único y todopoderoso vino a este pequeñito planeta llamado Tierra para darse a conocer y para darnos vida. Esa vida espiritual que tú anhelas está en ese Rey glorioso, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio que les anuncio hoy, que ese Dios maravilloso vino por nosotros, que sí hay esperanza de una eternidad, porque el Dios eterno vino a darnos su paz y su perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo, el perdón por nuestra maldad, por nuestros pecados, limpiarnos, purificarnos, transformarnos, renovarnos, restaurarnos, resucitarnos de una muerte espiritual. Todo eso lo hace nuestro Señor Jesucristo en nosotros, y por eso cantamos: cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Por eso cuando le conocemos a Él, nuestra boca se llena de la alabanza del Dios del cielo, y le glorificamos y le bendecimos, por cuanto Él, siendo tan grande, tomó misericordia de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos revela al Hijo de Dios como el Señor Dios Todopoderoso, como el autor de la creación, como el autor de la salvación, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y tu palabra muestra ese propósito, ese plan de salvación para con nuestras vidas. Permítenos entenderlo y recibir por fe este regalo que tú nos das, Señor, de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas.
Padre, mil gracias. Yo te pido, Señor, que tú llenes de este entendimiento a toda persona que esté viendo este video y que su corazón se llene de esa esperanza del Evangelio de vida que va más allá de una necesidad física o salud o más allá de todo. Es una necesidad para la eternidad, oh Dios del cielo. Y aquel mismo Dios del cielo que nos provee y que nos muestra esa eternidad también puede satisfacer nuestras necesidades y ayudarnos en nuestro diario vivir. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra, por ayudarnos a conocer al Hijo de Dios. Amén. Amados, el Señor les bendiga. Espero que este tiempo sea de edificación para su vida y que la palabra nos acerque a Jesucristo. Mire que estudiamos Génesis, estudiamos una parte de la epístola del Evangelio, del apóstol Juan y también un poco de la epístola de Colosenses. Pero hay muchísimo que uno puede aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo anunciado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando se refiere a Adán, Jesucristo es el nuevo Adán que permite una nueva humanidad. Cuando se refiere a Eva, Jesucristo es la simiente que es prometida, que aplastará la cabeza del enemigo. Cuando se refiere a Abraham, también hay una promesa que el mismo Abraham le cita a su hijo Isaac. Dios proveerá el cordero para el sacrificio y esa promesa de hacer benditas todas las naciones en su descendencia. Y ahí de para allá, cuanto más el Éxodo y cuanto más el profeta Isaías, cuanto más el profeta Daniel, cuanto más Miqueas, tanta palabra de Dios que hay acerca de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en el Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento es la revelación plena de nuestro Señor. Así que les invito a que busquemos en la palabra a nuestro Señor Jesús y al plan de salvación de Dios. Y el Señor concederá todas las demás cosas para su vida. ¿Por qué? Por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Listos? Amados del Señor, esto es la Iglesia Cristiana Nuevo Renacer. Esto es un mensaje con propósito. El Señor les bendiga. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti he decidido.